Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video lo que vamos a ir viendo es la ficha de Corydoras undulatus. Es una especie nativa acá de Argentina y que se las voy a ir enseñando en este video y hablaremos de sus curiosidades. Bien, comencemos a hablar un poquito sobre las características de este pez, de su entorno y demás curiosidades de esta especie. Bien, para empezar es una especie que vamos a encontrarla como todo el género Corydoras en Sudamérica, donde es nativo el género, pero esta especie se va a distribuir principalmente en Argentina, en lo que viene siendo la región litoral del país, es decir, el noreste de Argentina. También va a tener una incidencia en el sur de Paraguay, en el sur de Brasil, en una pequeña parte, bien al sur de Brasil, y luego en el noroeste de Uruguay. Esas serán las regiones donde podremos encontrar a Corydoras undulatus. Estos peces se caracterizan, básicamente son peces de la cuenca del Plata, la paranoplatense, y van a frecuentar entornos de los más variados, pero principalmente entornos de aguas quietas. Así que vamos a ir viendo otras curiosidades sobre estos peces. Ahora vamos a tocar el tema de su dieta en la naturaleza, vamos a tocar su dieta en acuario, vamos a tocar las características del acuario, de los compañeros y otras características que vamos a necesitar saber para conocerlas. Bien, respecto al biotopo donde se encuentra, como les dije, son de aguas quietas. Las vamos a encontrar en alcantarillas, zanjas, arroyos que estén semiestancados, las grandes lagunas dentro de humedales, partes semi-inundadas de esteros. Van a preferir suelos fangosos con una densa cubierta vegetal palustre y flotante si es posible. Son peces que son muy gregarios, son Corydoras bastante gregarias, se suelen ver de a miles en la naturaleza juntas, también coexistiendo con Corydoras aenus y Longipinis. Con Corydoras aenus, como les había hablado en la ficha de esta especie, Corydoras undulatus tiene un mimetismo batesiano, donde van a asemejar el color y el aspecto de Corydoras aenus para mezclarse en un cardumen mixto de ambas especies y así tener mayor seguridad en el gran número. Entonces esa es una curiosidad sobre estas Corydoras. Respecto a la vegetación, prefieren, como les dije, vegetación palustre y flotante, aunque también es un lindo tapizado les vendría bien. Respecto al sustrato, la naturaleza generalmente es un suelo fangoso o arenoso, así que replicar eso en el acuario les ayudaría mucho. Como ustedes saben, son peces que están constantemente escarbando el suelo y se agradece que tengan un sustrato acorde a lo que viene siendo su naturaleza de escarbar en el mismo. Respecto a su aspecto y a su forma, podemos decir una característica curiosa es que en los radios de sus aletas, por ejemplo en la aleta dorsal tenemos 8 radios más la púa. En la aleta anal tenemos 8 radios, no existe púa. Después en las aletas pectorales tienen la curiosidad de que sobrepasan el origen de las aletas pélvicas, es decir, que van a ser un poquito más largas que las aletas, que el largo del cuerpo que llega a las aletas pélvicas. También su morfología va a ser la típica de Corydoras, en una forma de una escuadra. No tienen mucha diferencia en ese aspecto en cuanto a su forma. Vamos a tener un claro dimorfismo sexual en esta especie que es muy marcado. Para empezar, tienen diferencia de tamaño, siendo la hembra un tercio más grande que los machos. La hembra tendrá el abdomen mucho más grande que el macho será más estilizado. El macho también contará con una mancha negra en la aleta dorsal, cosa que la hembra no tiene. Eso es muy distintivo. Esta diferenciación también podemos notarla en el color, siendo los machos mucho más coloridos que las hembras, por lo que se diría que tienen un dicromatismo sexual, es decir que va a haber diferencia de color entre machos y hembras, y es algo muy notorio y algo que no se ve mucho en Corydoras en general. Es de un género donde las Corydoras, tanto hembras y machos, van a tener prácticamente la misma coloración, pero en Corydoras undulatus tenemos este dicromatismo sexual, donde la hembra va a ser de un color mucho más verde claro apagado, con el vientre amarillento, y el macho, vamos a ver en la hembra también estas pequeñas manchas del cuerpo, pero muy difusas y apenas visibles, mientras que en el macho vamos a ver no solamente el color negro de la mancha negra del costado bien marcado, sino que estas manchas de colores dorados que va a tener el costado también estarán muy marcadas y resaltadas en una doble línea que recorre todo el cuerpo del macho.
Esto, sumado a la mancha de la aleta dorsal, es un claro indicio de que es un macho, siendo que las hembras son muy apagadas en color. Como les dije, el vientre es de un color amarillento, son muy bonitas en aspecto y color, como lo estarán viendo en el video. Son corridoras que bajan su intensidad de color en estado salvaje para camuflarse en los cardúmenes de corridoras Aeneus, pero que en cautividad van a marcar su color propio mucho. Y ahí van a notar claramente la diferencia entre hembras y macho en estas corridoras. Bien, respecto a lo que vendría siendo el dimorfismo sexual, eso creo que quedó claro. Los machos son más pequeños, más coloridos, las hembras son más grandes, menos coloridas, y el macho va a tener esa mancha negra en la aleta dorsal que la hembra no tiene. Bien, pasemos a otras características de estos peces. El tamaño. Las hembras van a medir alrededor de 5.5 a 6 centímetros, mientras que los machos van a rondar los 5 centímetros nada más. Es una clara diferencia de tamaño. En cuanto a las necesidades de entorno para esta especie, son en cuanto a parámetros, estamos hablando de que un pH va de entre 6 a 8 de tolerancia, pero un 7,5 sería lo ideal dentro del acuario. En cuanto a temperatura, de 22 a 29 grados en acuario está bien, pero en la naturaleza pueden tolerar hasta 15-13 grados de temperatura mínima y hasta casi 40 grados de temperatura máxima. Esto gracias a sus características metabólicas únicas del género Corydoras y de los otros calíctidos frente a la hipoxia durante el verano. En el caso de esta Corydora subtropical, está adaptada al frío también, así que puede ser considerada de cierta forma una Corydora de exterior para pasar los inviernos afuera si estos no bajan de 0 grados. Al 0 grados, así que esa sería otra curiosidad sobre esta Corydora. Ahora, respecto al acuario para estos peces, vamos a ir hablando sobre las características que debe tener este acuario. Bien, debe tener escondites. Estos escondites se los podemos dar ya sea con plantas, es decir, con vegetación, o también con madera. Eso le va a dar un buen escondite para esta especie. El refugio es muy importante para esta especie porque son peces que son gregarios y realmente están dentro de lo que viene siendo la parte más baja de la cadena trófica en sus entornos. Por ende van a necesitar por cualquier susto un lugar donde esconderse, además de un buen grupo de ellas. Yendo a este tema, dentro del acuario tenemos que tener en cuenta que es una especie gregaria y que además en la naturaleza lo que hace es mezclarse con otras corridoras para aumentar aún más su número. Vamos a tomar como regla, te dicen que las corridoras deben tener como mínimo 5 en un cardumen, pero yo les diría que como mínimo en esta especie deben ser unas 10. Unas 10 corridoras de esta especie, de Corydoras undulatus, sería lo ideal para un cardumen mínimo de la especie, o en su consecuencia tener 5 Corydoras undulatus y 5 Corydoras aeneus, que como les dije son especies que coexisten y forman cardúmenes mixtos en la naturaleza. Por ende van a estar bien 5 y 5 también, o 10 Corydoras undulatus sería lo mínimo. Bien, respecto al volumen del acuario, este acuario va a tener que ser de mínimo para un cardumen pequeño de unos 30-40 litros mínimo, y luego de ahí podemos ir escalando. Lo ideal sería de 100 para arriba para tener un cardumen bastante grande y que se vea bonito y que ellas resalten su salud tanto física como psíquica, estando en un buen grupo, en un buen lugar. Respecto a lo que concierne al resto del acuario, las características, por ejemplo el sustrato, lo ideal es que el sustrato sea un sustrato que se asemeje mucho al sustrato de los entornos naturales donde habitan esta especie, porque ellas están evolucionadas para forrajear removiendo ese tipo de sustrato. Pero como poner un sustrato fangoso en el acuario no nos resulta útil porque enturbia todo, lo ideal es ir por arenas finas. Arena de sílice o arena de río es lo ideal y es lo que debe tener esta especie si quieren tenerla en buenas condiciones. Bien, respecto a otras curiosidades, vamos a ir viendo la dieta de esta especie. En la naturaleza va a tener una dieta variada, principalmente a base de pequeños invertebrados que encuentra en el fondo, y también será una especie oportunista. Ojo, esta especie también no va a desaprovechar un pez muerto y lo va a carroñar. Es curioso este dato, también como el que les voy a dar más adelante.
Bien, ahora yendo a la dieta en acuario, esto es lo que comen en la naturaleza. Dentro del acuario tampoco van a desaprovechar algún pequeño pez muerto, lo van a tratar de picar para comerse algo de él, pero en el acuario no van a ser muy exigentes con la comida. De hecho, cualquier cosa les vendrá bien: escamas, pellets, alimento congelado, lo que sea les va a venir bien. Son animales omnívoros y también van a depredar pequeños invertebrados que les den. Así que con la dieta no se preocupen. Si están dando alimentación para omnívoros en el acuario, den lo suficiente para que caigan al fondo y ellas se las comerán, o compren alimento para peces de fondo y van a estar de lujo. Es un buen tip. Como vieron en mis videos anteriores, también pueden usar el enriquecimiento ambiental que yo hago, que es enterrar en la arena, no a mucha profundidad, diferentes granos de alimento para que ellas las busquen. Los gusanos rojos en la dieta de estas corridoras les va a incentivar mucho si se los damos al menos 3 veces por día, seguidos de cambios cada 2 o 3 días de un 50% del agua, para que las hembras que estén listas y ovadas, y así estimular su desove. Es un datito de color respecto a la alimentación, incidiendo sobre la puesta de huevos en esta especie. Bien, ahora el datito de color que les quería mencionar, pues es el hecho de que estuve revisando bibliografía para hacer esta videoficha de Corydoras undulatus, y me topé en la guía del Parque Nacional Predelta sobre los peces que tenemos en ese lugar, donde obviamente está Corydoras undulatus. Dejaron una notita de color los investigadores, donde resaltaban el hecho de que pusieron a Corydoras undulatus en un acuario junto a un joven Pseudoplatystomys coruscans, que acá nosotros es el famoso surubí. El surubí, que es un bagre enorme, que es muy deportivo para pescarlo. Y lo que se observó fue el hecho de que los cardúmenes de Corydoras undulatus que estaban en el tanque con este gran bagre, lo que hacían era perseguirlo, rodearlo y picarle la piel. Cuando los investigadores observaron qué era lo que estaban haciendo, Corydoras undulatus lo que estaba haciendo era alimentarse de los quistes del punto blanco, del parásito. Es decir, que estaban comiéndole los quistes de punto blanco de la piel a este gran bagre. Se estaban alimentando del parásito del punto blanco. Un datito de color muy interesante que descubrieron y que estaba resaltado en la ficha del Parque Nacional Predelta sobre lo que se observó por parte de los investigadores en esta especie, digamos, eliminándole parásitos a otros peces más grandes. Y en este también lo que le quería agregar era la notita de color de que el género Corydoras en sí es un género muy resistente al punto blanco, al nivel de que si por ejemplo en tu acuario todos tus peces tienen punto blanco y le sale punto blanco a la coridora, es porque tu acuario realmente está demasiado mal. Hay una epidemia brutal de punto blanco, porque lo normal es que todo tu acuario se llene de punto blanco, pero que Corydoras no lo tenga. Y Corydoras undulatus inclusive se observó que se alimenta de los quistes del parásito sobre peces más grandes. Es un datito de color para agregar a esta especie. Yéndonos ya a lo que vienen siendo los compañeros de acuario para esta especie, tienen que ser los típicos tetras pacíficos, poecílidos pacíficos, otros peces de fondo tranquilos. Peces grandes pueden ir con ellas, pero desde que no sean muy agresivos o que no las puedan tragar. Por ejemplo, yo las tengo con Cyclasoma dimerus, un machito de Cyclasoma dimerus, y este anda de lo más bien con las Corydoras, las ignora prácticamente todo el tiempo. Es un cíclido, si bien no es grande, es digamos medianito dentro de los cíclidos americanos, y se los lleva perfectamente bien Corydoras tanto undulatus como aeneum con él. Ese es un datito de color también sobre esta especie. Ahora yéndonos a alguna otra característica que me esté dejando por ahí, y en uno de esos datitos es más o menos el hecho de que esta especie le encanta que tenga zonas oscuras el acuario, es decir, que tenga una gran cantidad de troncos o alguna otra cosa que haga una vasta zona de sombra, que por lo menos más o menos un cuarto del acuario que quede oscura le vendrá ideal. Un rinconcito oscuro a estas Corydoras le viene bien, le sienta bien a su conducta y a su seguridad. Bien, creo que con esto estaremos ya listos con este tema, así que dejamos por aquí la ficha. Cualquier duda me la dejan en la caja de comentarios, y como saben vamos a abrir un grupito de Facebook
del canal, donde van a ver consultas sobre peces autóctonos, peces salvajes y del acuarismo enciso con peces de captura. También algunos tips para capturar tus propios peces, e iremos viendo las diferentes facetas de los que se vayan sumando de acuerdo a la realidad en sus países y en sus regiones respecto a la captura de peces salvajes para mantenerlos en acuario. Va a ser un grupito muy interesante de consulta, de compartir fotografías, de compartir experiencias con peces salvajes. Va a estar muy bonito, así que cuando lo tenga listo voy a hacer un videito para promocionarlo. Así que sin más que decirles, espero sus dudas en la caja de comentarios y nos estaremos viendo en un siguiente video ficha más adelante. Así que después de esta lo que van a ver van a ser otros videos interesantes de salidas por ahí y demás, pero este va a ser por el momento el último video ficha hasta que terminemos el siguiente, que creo ya tengo la especie con la que vamos a trabajar. Así que sin más que decirles, un saludo a todos y nos vemos en un siguiente video.